Hola mis queridos hermanos, bienvenidos. La lección para esta semana está muy interesante. Tiene que ver con Ruth y Esther, dos mujeres que marcaron en un momento de la historia del pueblo de Israel diferencia. Bien interesante el ministerio de estas mujeres, sobre todo la vida de ellas, cómo se desarrolló, sus luchas, los sucesos de la vida que siempre nos están acongojando, pero cómo podemos ir saliendo de todos esos atolladeros, como a veces los llamamos. El texto para memorizar está en Esther, capítulo 5, versículo 2. Este texto dice: Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Y el rey extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. En estos libros, mis hermanos, sobre todo en el libro de Esther, hay una historia profética, una historia que tiene que ver con el pueblo de Dios, de la época, el pueblo de Israel de la época, que pasó por un momento de angustia, donde de alguna manera Satanás quería destruirlo, y en el pueblo de Dios del final del tiempo. Como dice el dicho, la historia se repetirá. Habrá nuevamente un decreto de muerte, un exterminio para el pueblo de Dios. Pero en ese momento, en el momento más oscuro, en el momento más apremiante para el pueblo de Dios, halló liberación. Para el día domingo, nuestra lección está titulada Hambre en la casa del pan. Belén significa casa del pan. ¿Saben ustedes, mis hermanos? Estaba pensando, viendo este título y estos nombres de ciudades con su significado, pensaba yo en la palabra de Dios, que quizás estamos muriendo de hambre espiritual, teniendo el pan espiritual. Hambre en la casa del pan. Hambre y con la Biblia en la mano, pero con muy poco tiempo dedicado a escudriñar este libro sagrado. Entonces, fíjense ustedes en esta paradoja. Ahora, cuando estábamos estudiando aquí la lección, mirábamos este punto en cuanto a lo que la gente cuestiona a Dios. Lo cuestionan por lo que ven que pasa, por las catástrofes, por todo. Entonces algunos se animan a decir que Dios no existe, otros que Dios es impotente para hacer las cosas, para hacer que la vida de los hombres sea mucho mejor, que la humanidad no sufra, que Dios no tiene poder, o peor aún, que a Dios no le importa lo que pase con nosotros. Y eso totalmente salido de la verdad. En este conflicto, mis hermanos, donde estamos involucrados todos nosotros, y vemos en estas historias bíblicas esas ilustraciones de este terrible problema que tenemos, Dios está involucrado todos los días, de principio a fin, estará involucrado. Desde que el hombre se apartó de Dios cometiendo pecado, hasta el último hombre que acepte el llamado de Dios. Dios estará ahí siempre. Lo que pasa es que Dios no va a coartar nuestra libertad. Tenemos libertad de hacer o de no hacer. Tengo aquí la lectura para esta sección de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá.
Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Keilión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta es una tremenda historia, ¿no? Tremenda historia de cómo se van dando las circunstancias en la vida de los seres humanos. Ella quedó viuda, sus hijos se casan, pero ambos mueren. Dice el texto que hubo hambre en la tierra, y si hay hambre, hay muerte, hay desolación. Pensemos en el Edén. En el Edén había frutos de toda clase, frutos extraordinarios. No había hambre, había abundancia. Dios solamente separa un árbol, el de que ellos comen. Así, mis hermanos, que los seres humanos nos hemos complicado la vida. Voy a tenerles una lectura de acá, de esta parte, de esta sección que dice: al igual que Noemí, hemos sido desposeídos de la herencia que Dios originalmente dispuso que tuviéramos, y nuestra vida se ha convertido en una penuria. El Edén fue un regalo, pero no incondicional. Los humanos eran libres de rebelarse, pero eso significaría que tendrían que asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Originalmente, debíamos controlar o ejercer dominio sobre la creación con la bendición de Dios, pero ahora nos enfrentamos a la tarea de controlar un mundo caído, los seres humanos egoístas que compiten por los escasos recursos, provocan mucho dolor y sufrimiento. De todas maneras, mis hermanos, a pesar del tiempo que ha pasado, casi 6.000 años, seguimos en esta lucha. Pero esto terminará. Nuestro estudio para el día lunes está titulado Ruth y Booz. Noemí. Noemí significa dulzura, pero ella pide que ese nombre se lo cambien, que le coloquen mejor Mara, amargura, por la situación que ella estaba viviendo. Eso, mis hermanos, es lo que ha traído el pecado, ha traído desgracia, ha traído pobreza espiritual. El pecado ha sido la peor enfermedad, el peor flagelo que ha tenido la humanidad. Voy a leer aquí en Ruth, en el capítulo 2, versículos 5 al 20. Miremos qué nos dice la historia bíblica en este aspecto. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los segadores que no te molesten. Y cuando tengas sed, ven a las vasijas y bebe agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia a tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y respondió Booz, le dijo: he sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas
has venido a refugiarte? Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy yo ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella alguno de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego de lo que había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemi, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemi, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Aquí, mis hermanos, en esta lectura vemos cosas muy bonitas, muy interesantes, que inspiran la bondad de la gente. Siempre Dios ha tenido hombres y mujeres bondadosos que han sufrido, como en el caso de estas mujeres, las penas de la vida, la escasez, el hambre, pero Dios siempre preocupado por ellas y pone en su camino la solución para esas dificultades. Aquí hablamos de un redentor y vamos a ver en nuestro estudio que Booz tiene que ver con la redención. Él podía redimirlas, podía darles la heredad que ellas habían perdido. Hay unas mujeres desposeídas, pero podían recibir nuevamente su herencia. Dice aquí, mis hermanos, en esta lectura, al descubrimiento de que Booz no solo era bondadoso y generoso, sino también un pariente, fue la mejor noticia posible, pues significaba que la pobreza en que vivían estas dos mujeres no tenía por qué durar para siempre. Los cristianos han entendido desde hace mucho tiempo que Booz es un tipo de Cristo, no solo nuestro Creador, sino también quien eligió convertirse en nuestro pariente, es decir, en un ser humano real de carne y hueso. Esta es una de las razones por la que, vez tras vez, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Mateo 12:8, Marcos 8:31, Lucas 22:22, Juan 3:14. El Hijo del Hombre. Booz, un tipo de Jesús, quien se tomó forma humana, se humanó para redimirnos a nosotros. Vamos ahora con nuestro repaso para el día martes. Booz como Redentor. Ya vimos que Booz es tipo del Redentor, del Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿cuántas veces vemos en la palabra de Dios cómo Satanás cuestiona a Dios? En Job 1:6-11 encontramos ese momento cuando Satanás cuestiona a Dios. Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Qué dice Satanás? Claro que lo he considerado. ¿Cómo no va a estar bien si usted lo ha favorecido? Si usted lo tiene protegido, si le ha dado de todo. Esa es una acusación contra Dios. Pero Dios le dice que Él es correcto, que Job es un hombre recto, que es un hombre honesto, justo. Pero eso a Satanás no le importa. Lo que le importa es vernos en la ruina. Eso es lo que él quiere. Claro, él acusa a Dios de que todo lo que
obtienes porque Dios se lo ha dado. Ahora, aquí lo que podemos ver también en toda esta trama de esta lucha, de este conflicto, es que lo que Satanás siempre ha querido es adoración. Adoración. Él tiene una especial afán por ser adorado, por el poder. Ese ha sido siempre su grave problema. En Mateo 4, 8 al 9 encontramos la tentación del Señor Jesús, pero encontramos especialmente cuando Él le ofrece todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Ahora, hay una disputa del diablo por cada creyente, por cada uno de nosotros. En la carta de Judas, en el versículo 9, encontramos la disputa del diablo por el cuerpo de Moisés. Cuando el Señor Jesús fue a resucitar a Moisés, Satanás se interpuso, reclamó a Moisés como suyo. Tremendo. Mis hermanos, todos tendremos que pasar por pruebas. Seremos zarandeados. Job fue zarandeado. Ruth y Noemí pasaron por momentos tristes en su vida, pero tenemos un Redentor. Aquí encontramos una lectura que está en Profetas y Reyes, en la página 454 y 455, que dice: por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos, se aprestó a disputar la invasión del territorio que reclamaba como suyo. Se hartó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había podido guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová. Es decir, que había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo, y por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. Si Satanás acusó a Moisés, ¿nos acusará a nosotros? ¿Tendrá parte también en la acusación contra los hijos de Dios del tiempo final? Mis queridos hermanos, en esta lección para el día miércoles encontramos dos personajes que también tienen un parentesco: Amán y Satanás. Si Booz es tipo del Redentor, Amán es tipo de Satanás. O sea, es un representante del diablo. Es interesante que cuando estudiamos ahí lo que dice en el libro de Esther de Amán, nos damos cuenta que Amán era descendiente de los amalecitas. De alguna manera, los amalecitas, que odiaban tanto al pueblo de Israel, encontraron en Amán a alguien que podía cumplir lo que los amalecitas se habían tramado desde un comienzo: destruir al pueblo de Dios. No es sino estudiar Ezequiel 28, estudiar Isaías 14 e ir a Apocalipsis 12 para darnos cuenta de cómo Satanás ha traído desgracia para la humanidad. En Isaías 14 subiré al monte de Dios. En Ezequiel 28 se enorgullece, es un ser que fue creado con todos los privilegios que se podrían tener, pero que se rebeló contra Dios. Se rebeló en el cielo. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, en este plan tan macabro que trazó Naamán contra el pueblo de Israel: destruirlo. Yo les decía al comienzo de nuestro repaso, este plan es el plan perfecto de Satanás para el tiempo final: destruir al pueblo de Dios. Cuando él vea que no va a poder con ellos, seducirlos con engaños, torciéndoles la palabra, llevándolos a creer cualquier cosa, o mezclándolos con este mundo, cuando él vea que hay un grupo que se mantiene firme, que nada lo hace apartarse de Dios verdadero, entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a perseguir. Va a intentar destruirlo, borrarlo de la faz de la tierra. Lo que Amán quiso hacer con el pueblo de Israel. Les comparto esta lectura, mis hermanos, que está en el Conflicto de los Siglos, en la página
601. Dice: una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. ¿Quiere que les diga algo, mis hermanos? Si hoy no han podido derribar ese mandamiento del sábado, hoy cuando el pueblo de Dios no tiene el poder de Dios, usted se imagina cuando el pueblo de Dios tenga el Espíritu Santo en toda su manifestación, tal va a ser ese poder y la presentación de la Escritura con tanto poder que la única cosa que les va a quedar a los enemigos de la ley de Dios va a ser perseguir. No les queda de otra. Esto es para que nosotros lo dialoguemos y tomemos algún punto de esta pregunta que aquí tenemos. Piensa en las pequeñas cosas que ponen a prueba tu fe en este momento. Si cedes o haces concesiones en estas pequeñas pruebas, ¿qué harás en la hora de la gran prueba? Si hoy hay cosas que nos ponen a prueba contra la ley de Dios, contra lo que hemos creído, entonces, ¿cómo va a ser cuando llegue la gran prueba? Hemos llegado a la parte para el día viernes, para esta hora. Para esta hora, ¿sabe qué es interesante esta propuesta que le hace Mardoqueo para esta hora? Porque ella llega al reino. Ella ya es la reina, pero debe de intervenir por el pueblo. Para esta hora, ¿para qué hora, mis hermanos? ¿En qué hora nosotros estamos? Una hora crucial en la historia de la humanidad. Una hora en que estamos viendo nosotros el fin de todas las cosas. Así que, mis hermanos, vamos a leer aquí lo que dice Esther en el capítulo 4, los versículos 13 y 14. Dicen: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, lo que le está diciendo es que el hecho de que ella esté allí es porque Dios ha ido llevando las cosas de tal manera que su estadía, su presencia allí sea de beneficio para el pueblo de Israel, para los judíos. Sí que, mis hermanos, es interesante cómo Dios va llevando todo. Dios, que conoce el futuro, que sabe lo que Satanás va a hacer, Dios se va adelantando a esos acontecimientos para proteger a su pueblo. Ahí también tenemos, para esta sección de nuestro estudio, tenemos ahí mismo en Esther, capítulo 5, 1 al 3 y 9, 20 al 28. Mis hermanos, ¿qué es lo que viene para el mundo y para el pueblo de Dios, para la iglesia? Dificultades, fuertes dificultades. Pero lo que hemos estudiado en este corto repaso es que no estamos solos. Dios nunca nos dejará solos. Si el Señor ha levantado su iglesia, la ha levantado para que sea una iglesia que triunfe. El pueblo de Dios, el remanente, triunfará. Alabado sea el Señor. No te preocupes por tantas cosas que están pasando aún dentro de nuestro pueblo. Preocúpate, mi hermano, por ser tú del remanente, por estar en las manos de Dios, por estar cada día buscando su presencia. Esa debe ser tu preocupación. Ya para finalizar, en el día viernes tenemos de Profetas y Reyes en la página 405 la siguiente lectura. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas,
el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la Iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar un así dicen las Escrituras. Contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. Al fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales, pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola el precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos dejará en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Ester y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Tal vez que hay una pregunta aquí, mis hermanos. ¿Por qué Dios permite que su pueblo afronte persecuciones y dificultades? Mis hermanos, es la única manera de que el pueblo de Dios será realmente puro cuando haya dificultades y persecución. Eso pulirá a los hijos de Dios y los dejará como oro afinado. Que Dios nos ayude a permanecer siempre firmes. Paz de Cristo para usted.